Hola gente bonita que les gusta el bienestar y la salud, soy Nati Caicedo y esta es la historia de un hombre que en un campo de concentración crearía un método único que revolucionaría la educación física para siempre. Estamos hablando de Joseph Pilates, que crearía lo que en su momento se llamaría contrología. Es un principio, un método que utiliza el yoga como base, principios de gimnasia, estudios de anatomía y fisioterapia para mejorar la salud y la condición física. Les voy a contar la historia de su inventor y que es uno de los referentes más relevantes en la industria física. A mí personalmente me inspiró porque cuando viví en Estados Unidos a los 15 años comencé a practicar pilates y esta práctica me lleva a conectarme luego con el yoga, que como ustedes saben es una de mis grandes pasiones, y también la base del método de pilates. La buena condición física es el primer requisito para la felicidad. Puedes tener cientos de deseos, pero cuando no tienes salud, solo tienes uno. Por eso la invitación es a valorar más, a instruirnos sobre estos temas y darles la importancia que merecen en nuestra vida. Les voy a contar la historia de Joseph Pilates, atleta, inventor, judío de padres griegos, nacido en Alemania y quien sería un referente mundial de cultura física. Es, como les comentaba, el creador del método de la contrología, que después se daría a conocer como Pilates. Su vida es una clara historia de resiliencia y cómo puedes llegar a transformar tu cuerpo a pesar de las adversidades. De pequeño, Joseph Pilates tenía asma, fiebre reumatoide y raquitismo, que es una enfermedad que se caracteriza por falta de calcio y fósforo y afecta a los huesos, los vuelve más débiles, más flexibles y hace que se deformen y da muchos problemas. Sin embargo, esta serie de condiciones lo inspiraron a estudiar anatomía y yoga y así comenzó a investigar el cuerpo humano, a entender todos los huesos, los músculos, qué es lo que le pasaba. También empezó a fortalecerse. Es una persona que destacó mucho en boxeo y que también le gustaba la natación, el esquí y que poco a poco, se parece a mí, fue haciéndose una persona cada vez más fuerte al punto que hizo hacerse boxeador profesional. Esta historia me inspiró mucho porque de pequeña me dolían mucho los músculos y tenía escoliosis, así que, o bueno, yo me parecía a él. Así que saber que había una manera de trabajar el dolor con entrenamiento, pues me resultaba fascinante porque, a ver, ¿quién quiere vivir con dolor? Bueno, volviendo a la historia de Pilates, la cosa fue que estalló la Segunda Guerra Mundial y como él era judío, lo metieron en un campo de concentración, en lugares minúsculos, pero él igual siguió entrenando y ahí fue donde empezó a nacer su método porque tuvo que adaptar sus ejercicios a un lugar pues muy pequeño. Después lo trasladaron a otro campo de concentración y ahí estuvo ejerciendo de camillero, ayudaba a moverse a las personas que estaban inmovilizadas o tullidas. Y ahí fue cuando empezó a crear sus aparatos rudimentarios en aquella época, porque lo que hacía, ojo a esto, porque me parece alucinante, quitarle los muelles a las camas de los cuartos, de estos campos de concentración, y las utilizaba para que la gente que estaba postrada pudiera hacer los ejercicios, se moviera, se fortaleciera. Y bueno, luego cuando terminó la guerra y volvió a Alemania, pues ya decidió poner en marcha su método, entrenando a clientes privados y bueno, así la cosa fue avanzando, comenzó a promocionar toda esta técnica entre la clase media alemana, que de hecho fue muy popular, por lo que también revolucionó la industria. En aquella época el yoga no había sido un boom en Occidente que fue, y claro, hacer ejercicio que no fuese gimnasia sueca o ir a un gimnasio, pues resultaba muy diferente a lo que la gente conocía.
La cosa fue que esto llegó a oídos del partido nazi y le propusieron entrenar a las SS y él dijo que no. Y se exilió antes de que le pudieran enganchar, dijo que se iba a América, en el viaje pues conoce a su mujer Clara y bueno, llegan a Nueva York, deciden abrir un lugar donde enseñar su método que él llamaba contrología. Lo de Pilates vino después cuando él murió, pues una de sus alumnas se lo puso, le cambió el nombre y le puso Pilates en su honor. Hay otra teoría y es que Madonna, cuando le preguntaron qué método utilizaba para mantenerse en forma, dijo que ella entrenaba con Pilates y así se quedó. Bueno, así las cosas. Lo que él había llamado contrología era un concepto que englobaba ese estilo de ejercicio idóneo. Él hablaba mucho de la unión cuerpo, mente, espíritu, por eso este linaje que adoptó el yoga y la filosofía Vedanta. Entonces decía que obviamente es mejor hacer un ejercicio con pleno control consciente, pensando bien qué estás moviendo, cómo lo estás moviendo, por qué lo estás haciendo. Y entonces era como muy integral. Actualmente, a ver, también hay muchas personas que esto les cuesta y, bueno, o sea, es importante conectarse de la manera en que cada uno y el nivel que cada uno tiene. A unos les cuesta más, a otros menos. Pero Pilates insistía mucho en esto de estar plenamente consciente de lo que estás haciendo. Por eso los ejercicios de contrología son muy lentos, pausados, y esto lo transmite muy bien, sobre todo en su libro Return to Life, donde explica justamente en qué consiste cada uno de sus ejercicios y sus beneficios. También habla mucho de cómo hay que controlar la respiración para que la sangre fluya de manera correcta, para eliminar toxinas. Luego hablaba también de la alimentación, que hay que alimentarse correctamente, y en este punto toma muchos elementos del yoga. Es estar haciendo el ejercicio con plena conciencia, alimentarse de plena conciencia y en el movimiento saber qué músculos estás trabajando, cuántos estás relajando, porque hay gente que acude a yoga o pilates porque está muy dispersa con sus pensamientos y tienes que hacerles volver al aquí y a la hora, que esté totalmente pendiente de todo. Yo utilizo mucho la respiración por la importancia que tiene sobre la mente y el oxigenar los músculos para mejorar el entrenamiento. Y Pilates, por supuesto, hace mucho hincapié en la respiración. Luego escribió otro libro en 1934 hablando de la sociedad, de por qué se necesitaría este tipo de ejercicio. Comentaba que estábamos en la edad moderna, que era una época en que pasas muchas horas en la misma postura y esto es, pues no es una actividad natural. Lo natural pues es andar, ten en cuenta que somos animales bípedos, ¿no? Él hablaba incluso de las sillas que utilizamos, de las camas, de las almohadas, que a lo mejor era usar una almohada fina, ¿no? Pues así, no estas gigantes, ¿no? Habla también en uno de sus capítulos de la piel, de dejar respirar los poros al aire libre para que te puedas beneficiar de la vitamina D del sol. Por eso, como estamos tan encerrados en esta época, se nos va la vida detrás de los muros y de las ventanas. Yo siempre recomiendo salir a correr o hacer una práctica de yoga o pilates en el parque, salir a la montaña. En fin, es sumamente importante tener ese espacio al aire libre para mantener la salud y tener plantas en casa para oxigenar el espacio y sentirse conectados con la naturaleza. Es muy interesante leer los libros que él escribió porque tenía una visión muy adelantada, creo yo, de la educación física en cuanto a eso, ¿no? Que veía las cosas que hacemos
la sociedad ahora como naturales. Hay un apartado que habla de la educación de los niños, donde expresa que un niño debería ser inquieto, subirse a los árboles, que se mueva, ¿no? Porque va a estar mejor a nivel físico como psicológico que un niño al que tienes mermado y no le dejas hacer nada porque su cuerpo y su mente no se van a desarrollar del mismo modo. Entonces, él unía todos esos conceptos y además lo tenía muy claro. Esto también llamó la atención de los médicos de la época, como reumatólogos, traumatólogos, bueno, en general, todo tipo de médicos, que para estirar las columnas de las personas que tenían mucha cifosis o tenían una escoliosis exagerada, encontraron una solución en el que Pilates había ya estudiado pues esa anatomía. Luego, en su estudio en Nueva York, recibió muchos clientes famosos, artistas, desde actores, poetas, bailarines. Todo el mundo se fue enterando de que era esta nueva manera de ejercitarse, ¿no? De educar al cuerpo, siendo así muy revolucionario y que pues eso dio mucho de qué hablar. Dejó un legado muy importante porque ahora los mismos médicos recomiendan el Pilates para tratar pacientes con desviaciones de columna, para corregir la postura. Bueno, cuando lo estudias a fondo y te das cuenta todo lo que viene del yoga y otro tipo de ejercicios de gimnasia, te das cuenta lo visionario, práctico y disciplinado que era este hombre. Y bueno, finalmente en cuanto a las máquinas, fue su hermano que viajó a América para crear el Cadillac y el Reformer, que son la aparatología diseñada para optimizar aún más los resultados de los ejercicios. Que si no los has probado, para mí es una experiencia que hay que vivir porque es una genialidad. Conocer su historia me hizo cambiar para siempre mi relación con mi cuerpo y seguir investigando hasta llegar al yoga, que como muchos de ustedes saben es una de mis grandes pasiones. Seguí aprendiendo sobre anatomía, alimentación, ayurveda, hasta llegar a la filosofía Vedanta, práctica que desde ese momento hace parte fundamental de mi vida. No solo se trata de un método físico, sería la antesala que me llevaría luego a conocer más sobre el cuerpo, la mente y las diferencias o, digámoslo así, cómo podrías relacionarte mejor con tu cuerpo. Espero que esto les haya gustado. Es una historia inspiradora de la cual tenemos mucho que aprender, sin duda. Y bueno, te veo en las clases de Pilates Reformer que estaré dictando en Madrid y Pilates Piso, que también puedes hacer en tu casa sin necesidad de ningún equipamiento. Un abrazo y los quiero mucho.